En este video vamos a hablar sobre el golpe de Estado que sucedió en la Argentina en 1943. Pero antes, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es una acción violenta ejecutada por fuerzas militares, civiles o cívico-militares, que violan la ley para apropiarse del control de un gobierno democrático. Ahora sí, para entender el golpe de Estado hay que conocer el contexto nacional e internacional. Empecemos con el contexto nacional. Veamos la década infame. La década infame se caracterizó por la debilitación del pensamiento liberal en la Argentina y el impacto de la crisis mundial, que provocó la reducción del comercio internacional y la disminución de la producción. Esta situación llevó al gobierno a firmar el pacto Roca-Runciman, donde Gran Bretaña aseguraba la compra de carnes a la Argentina, con cuyo dinero se permitiría pagar la deuda externa. Además, hubo una reorganización financiera con la que se creó el Banco Central en el año 1935 y se creó una junta reguladora que beneficiaba a los productores más poderosos, quienes tenían ideologías conservadoras. La crisis también generó la caída de la estructura de comercio y surgió el modelo económico de la industrialización, razón por la cual una gran cantidad de obreros se movilizó del campo hacia la ciudad para trabajar en las fábricas. Así es como empieza a surgir el movimiento obrero. Los obreros empezaron a organizarse y surgieron los sindicatos. Así se diferenciaron en dos sectores: el sector apolítico, que se apoyaba en los sindicatos, representado por sindicalistas y anarquistas, y el sector político, que creía en los partidos obreros para defender sus intereses, representado por socialistas y comunistas. Por otro lado, en el marco internacional se encontraba la Segunda Guerra Mundial. Esta fue un conflicto bélico entre 1939 y 1945, que implicó a la mayoría de las grandes potencias. En esta guerra se enfrentaron dos bandos: los aliados, conformados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, y el eje, conformado por Alemania, la Italia fascista y el Imperio de Japón. Estados Unidos ejercía presión sobre América Latina para que tomara una postura a favor de los aliados. Sin embargo, Argentina se negó, por lo que Estados Unidos creía que nuestro país compartía ideales fascistas. Sabiendo esto, ya podemos contarte más sobre este golpe. El presidente Castillo mantenía una posición neutral acerca de la guerra. Sin embargo, apoyaba la candidatura del patrón Costas, quien expresaba abiertamente su apoyo al grupo de los aliados y mantenía relaciones con grupos conservadores. Además, Castillo había pedido la renuncia del ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez. Este acto demostraba la separación que existía entre la presidencia y el ejército. En 1943, en el seno del ejército argentino, se formó el Grupo Oficiales Unidos, una organización secreta conformada por varios militares con diversas ideologías que tenían un enfoque nacionalista y anticomunista en común. Su principal objetivo era evitar que los movimientos obreros se inclinaran hacia la izquierda política y mantener a la Argentina con una posición neutral en la guerra. Sin embargo, ese neutralismo que intentaban mantener era principalmente debido a que sabían que sus ideales fascistas no iban a prevalecer en el país. Los integrantes más importantes de este grupo eran Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez, Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón. En julio de 1943 se organizó una reunión en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo a la que asistieron varios integrantes del GO, que habían conseguido el apoyo de algunos grupos opositores que querían terminar con el fraude y la corrupción del gobierno de turno. Este apoyo los convirtió en un golpe cívico-militar. Allí se decidió la realización del golpe de Estado. Así, el 4 de junio de 1943, un contingente de casi 10.000 soldados realizó la marcha desde el Campo de Mayo hasta la Casa Rosada, donde Castillo fue derrocado por Arturo Rawson, quien a las 72 horas de su mandato fue reemplazado por Ramírez. Algunas de las medidas de este gobierno de facto fueron represión y control social, especialmente de los obreros. Se censuraron los medios, se cancelaron los partidos políticos, se controlaba el lenguaje y se impuso la religión católica en las escuelas. Además, se clausuró el Congreso y se terminó con la idea de república. Uno de los protagonistas de este golpe fue Perón, que al principio fue designado como director del Departamento Nacional del Trabajo, que luego se convirtió en la Secretaría de Trabajo y Prevención. Durante este tiempo se vinculó con los líderes sindicales y se ganó el apoyo de los trabajadores, ya que creó instancias donde empresarios y obreros negociaban condiciones de trabajo y salarios, amplió el régimen jubilatorio, decretó vacaciones pagas y aguinaldo, y sancionó el Estatuto del Peón Rural. En febrero de 1944, Ramírez fue reemplazado por Farrell, y con ello Perón pasó a ser ministro de Guerra y vicepresidente.
En este tiempo, la clase alta y los empresarios empezaron a quejarse sobre la importancia y los beneficios que le estaban dando a los obreros, provocando que el 19 de septiembre se produjese la Marcha de la Constitución y Libertad, donde se juntaron 250.000 personas bajo el reclamo de transferir el gobierno a la Suprema Corte y reclamando para llamar a elecciones. Este clima político provocó que en octubre de 1945 Perón renuncie. Este fue detenido y llevado a la isla Martín García. Pero el 16 de octubre del mismo año las calles se llenaron de manifestaciones, especialmente la Plaza de Mayo, en reclamo de la liberación de Perón. Al día siguiente, el 17 de octubre, Perón fue liberado. Tiempo después llamaron a elecciones donde el 24 de febrero de 1946 Perón fue electo presidente. Muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado.